soy, me has brindado tanto amor. Eres tú a quien yo voy, me rindo hoy. Tuyo soy, te entrego hoy mi corazón. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo, y vengo ante ti en adoración. Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor. Eres tú a quien yo voy, me rindo hoy. Tuyo soy, te entrego hoy mi corazón. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Yo vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo, y vengo ante ti En adoración, Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Vengo ante ti en adoración, eres mi consuelo, eres mi escudo. Yo vengo ante ti en adoración. En adoración nos rendimos, Dios. para adorarte, para exaltarte, Dios. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio. Vengo ante ti en adoración. Eres mi consuelo, eres mi escudo. Vengo ante ti en adoración. Agradecidos con Dios, nuestro Padre Celestial, por la maravillosa oportunidad que nos da nuevamente, por su gracia, su misericordia, de seguir avanzando en el propósito que Él ha establecido en nuestra vida, pidiéndole a Él el alimento que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para seguir creciendo, para seguir siendo renovados, transformados conforme a su voluntad. Y esa transformación, ese cambio radical en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, ese seguir avanzando en la dirección que nuestro Padre ha establecido para nuestros pasos, para nuestra vida, solamente lo podemos lograr cuando la revelación de la palabra se hace viva en nosotros, se manifiesta en nuestro corazón,
para que, conociendo nosotros su voluntad y teniendo cada día mayor riqueza en el conocimiento de Él, podamos seguir siendo transformados por su poder para alcanzar su propósito. Por eso le pedimos a nuestro Padre Celestial para que obre este milagro en nuestra vida, que su Espíritu Santo se manifieste con poder en nosotros, revelando su palabra, dando a conocer su voluntad a nuestra vida. Y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando de esta vida maravillosa, esta vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que Él nos ha dado para seguir nosotros creciendo, para seguir avanzando, como lo decía en esta oración que elevábamos al Padre, seguir avanzando en el propósito, en el camino, hacia la meta que Él ha establecido, y vivir paso a paso con la convicción, con la certeza de la plenitud de vida que tenemos en Cristo Jesús. Ese es su deseo. Él lo dijo: he venido a este mundo para que tengan vida y vida en plenitud. Y este deseo del corazón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo se cumple en nosotros, y en la medida en que su palabra se revela a nuestro corazón, cada día vemos más a través de todos los principios, los fundamentos establecidos por su palabra, como Él ya nos ha dado lo necesario. Lo más grande de todo lo tenemos para que tengamos esta vida plena. Así es de que, siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, que estableció, que dio a conocer a la iglesia de los Colosenses, y que hoy el día para nosotros es este fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo sigue siendo edificada, tomamos del capítulo 2 de esta carta, a partir del versículo 8, una advertencia que hace el apóstol Pablo. Una advertencia porque la tendencia del ser humano es muchas veces dejarse llevar por tradiciones, dejarse llevar por, dice la palabra, huecas sutilezas, ¿sí? Por filosofías. Hoy en día estamos inundados de esto a través de todos los medios de comunicación, de todas las redes sociales y de tradiciones que se han ido trasladando a través de generación en generación. Y hay muchas personas que lamentablemente siguen viviendo bajo esas tradiciones. Le dan más importancia a las tradiciones, a las sutilezas, a las filosofías del mundo, que a lo establecido por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos advierte de ello. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto lo vemos en todas partes. Esto vemos como hay gente, hay personas siguiendo tradiciones que nada tiene que ver con la palabra de Dios, que nada tiene que ver con Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ya ha establecido, lo que Cristo ganó para nosotros, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario sobre todo principado, sobre toda potestad, que es de lo que habla este capítulo de Colosenses. Para mí este es uno de los capítulos que cuando yo empecé a estudiar la palabra, a conocer la palabra de Dios, impactó mi corazón de una manera impresionante. Me liberó de una carga grande que había sobre mi vida. Fue el inicio de una vida plena, de una vida en libertad, una vida en victoria. Este capítulo del libro de Colosenses
debe de estar siempre presente en nuestro corazón, como toda la palabra de Dios. Pero lo que aquí establece la palabra está por encima de todas esas filosofías, de todas esas tradiciones, de todas esas huecas sutilezas que mucha gente sigue estableciendo y bajo las cuales sigue viviendo. Así de que le pido al Padre en este momento para que esta maravillosa obra del Espíritu Santo sea en vuestros corazones, se abra el conocimiento pleno, seamos iluminados y podamos ver todo lo que Cristo Jesús nos ha dado, lo que Él ha establecido sobre nosotros para que vivamos esta plenitud de vida, esta vida que Él quiere que nosotros tengamos. En Cristo está establecido en la palabra, en el versículo 9 de este capítulo 2 de Colosenses, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo Jesús, Dios mismo. Estamos hablando de un solo Dios en tres personas. Cristo Jesús, en Él habita toda la plenitud. Dice, así está establecido en la palabra. No es un hombre que fue enviado por Dios para cumplir únicamente con una meta, con un propósito. No, es Dios mismo que en forma de hombre se manifestó a nosotros, vino para morir en la cruz del Calvario y abrirnos, darnos el acceso a ese plan maravilloso que Él tenía desde el principio para su creación, esa comunión con Él. Vino a enseñarnos los principios del reino, a mostrarnos su reino, vino a mostrarnos el amor de Dios, lo que somos nosotros para Dios, lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y en el versículo 10 dice la palabra, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo lo que existe, de todo lo creado. Cristo es la cabeza, dice, y estamos completos, plenitud, totalidad. Cuando estamos en Cristo, nada nos falta, en Él habita toda la deidad. Y vemos cómo hay personas que aun cuando saben que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y dicen yo creo en Cristo, pero están buscando en las tradiciones, en las filosofías, en las huecas sutilezas, aquello que les complemente, como si no fuese total y completa la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como si Cristo no fuese y tuviese el poder y la autoridad total para que se cumpla sobre nosotros lo que Él ha establecido. No, ellos están buscando a otras tradiciones para alcanzar lo que ya Cristo nos ha dado. Dice la palabra, y quiero repetirlo nuevamente, toda la deidad, ¿sí? Habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús, Dios mismo. Y el versículo 10 nos dice que nosotros estamos completos en Él, en Cristo Jesús. No necesitamos nada más. No necesitamos que nadie más interceda por nosotros delante de Dios, porque quien intercede por nosotros es Cristo Jesús. En Él estamos completos. No, pero yo voy a necesitar a alguien que le ayude a Jesús, que le ayude a Cristo a que haga algo por mí. No. Cristo Jesús no necesita que nadie le ayude, porque en Él nosotros estamos completos, porque en Él habita, dice la palabra, es la plenitud de la deidad, es Dios mismo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si somos redimidos por su sangre, si Él pagó un
precio, un alto precio por nosotros en la cruz, al derramar su sangre preciosa, y nos ha dado estas maravillosas promesas, y ha hecho lo que hizo por nosotros. En él, y quiero seguir leyendo este capítulo porque es de suma importancia cada una de las declaraciones que el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, nos transmite a nosotros. En el versículo 11 dice que en él también fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, ¿sí? No la circuncisión que algunos por tradición en lo religioso practican. No es esa circuncisión la importante delante de Dios. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En esa circuncisión de Cristo, ¿qué es lo que debemos nosotros de entender y de saber? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Pues bien, nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo. Así lo establece el versículo 12. Fuimos sepultados, esto es, morimos. Para ser sepultado hay que morir. Así es de que nosotros hemos muerto a este cuerpo pecaminoso, ¿sí? Esa es la circuncisión hecha en Cristo, en que morimos, es echado fuera de nosotros, dice, este cuerpo carnal, pecaminoso, morimos a él. Estamos hablando espiritualmente, hablando lo que representa y significa para nosotros al aceptar a Cristo y aceptar el bautismo en Cristo. Dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y decidimos ir y bajar a las aguas, por eso la importancia de entender que el bautismo se debe de realizar cuando estamos plenamente conscientes, cuando somos conscientes de que hemos sido pecadores y de que necesitamos a un Salvador y que este Salvador es Cristo Jesús. Cuando sabemos y hemos tenido esa revelación, esa convicción de que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, que no hay perdón en nadie más que en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos conscientes de ello, cuando creemos en nuestro corazón que esto ha sucedido en la cruz del Calvario para nuestra salvación, que Cristo allí pagó por nuestro pecado y lo creemos en nuestro corazón, en ese momento la justicia que se llevó a cabo sobre Cristo en la cruz nos es imputada a nosotros, somos justificados. En ese momento en el que nosotros nacemos de nuevo y somos hechos nuevas criaturas, estamos naciendo para una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando vamos al bautismo, lo que estamos nosotros es reconociendo y dándole a conocer a todo el reino, los reinos que nos observan, que nosotros conscientemente hemos aceptado morir al pecado porque nos hemos arrepentido de la manera de vivir en la cual estábamos, y al bajar a las aguas, dice el versículo 12, somos sepultados con Él, somos sepultados con Cristo, ¿sí? En el bautismo. Y también en ese momento somos resucitados por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó a él de los muertos. Y al resucitar en el bautismo, estamos resucitando a una vida nueva. Somos nuevas criaturas. No estamos resucitando igual que como fuimos sepultados, sino que estamos resucitando para una nueva vida en Cristo Jesús. Y de ahí la importancia de entender el bautismo cuando estamos conscientes de él. Cuando se bautiza a un niño,
de recién nacido, de meses, aún muy pequeño, de 1 año, de 2 años. Ese niño aún no tiene idea alguna de lo que es el pecado, de lo que es el bien, de lo que es el mal. No tiene idea alguna de que Cristo, como Dios mismo, vino al mundo a morir en la cruz para morir por sus pecados. Está establecido en el Evangelio de Juan capítulo 1, en los versículos 10, 11, 12, que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es que aquel que conoce a Jesucristo, que aquel que le recibe, aquel que le acepta como Señor y Salvador, tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. Los cuales, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en este capítulo 1, no son hechos hijos de Dios ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. O sea, que no porque alguien sea hijo de Dios, su hijo va a ser hijo de Dios. No, un hijo de Dios tiene que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que arrepentirse, reconocer que es pecador y aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que se cumpla la voluntad del Padre. Tampoco es por la voluntad de otra persona. No, yo voy a hablar por el niño. Mira, niño, tú renuncias al pecado y el niño dormido, el niño ni entiende, ni sabe, ni idea de lo que está sucediendo, y otra persona al cual se le llama padrino en lugar de él o en lugar del padre, dicen algunos. Entonces él responde, sí, yo acepto, yo renuncio, yo me arrepiento. Y muchas veces esas personas ni siquiera se han arrepentido ellos mismos de sus pecados. Muchos ni siquiera llevan una vida conforme a la voluntad de Dios. No viven la vida que Cristo quiere que vivamos, la plenitud de vida cuando nos hemos arrepentido de los pecados. ¿Cómo es posible que un hombre que ni siquiera se ha arrepentido él mismo responda por un niño que sí, que él también se arrepiente, que se va a arrepentir de los pecados, si ese niño ni siquiera entiende? El bautismo está aquí. Aquí está el bautismo claro, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Se necesita tener fe. Y un niño recién nacido, un niño inocente que no tiene conciencia todavía de lo que es el pecado, ¿cómo va a resucitar en Cristo mediante la fe si todavía ni siquiera tiene el concepto de la fe en él? Por eso, cuando nosotros estamos conscientes, el bautismo, al resucitar, lo hacemos por la fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Esto es muy importante. Algunas personas a veces quieren bautizarse únicamente como una tradición. Ay, yo no me he bautizado, me quiero bautizar. Ajá, pero tienes claro lo que significa ser sepultado con Cristo y resucitar con Él mediante la fe en Dios. Eso es el verdadero significado del bautismo. Así de que este capítulo de Colosenses tiene la integridad del plan y de la voluntad de Dios desde nuestros primeros pasos cuando empezamos a caminar con Cristo y nuestro crecimiento, nuestra edificación en Él. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué maravilloso es esto. Perdonándonos todos los pecados, todo lo que había sobre nosotros. Nos perdona Cristo Jesús en el momento en el que nos da vida juntamente con Él. Porque nacemos como nuevas criaturas, todo lo viejo queda atrás, ahora todo es hecho nuevo para vivir para Cristo. Y empezamos a vivir con la certeza de que ya no hay sobre nosotros absolutamente ninguna condenación, no hay carga alguna sobre nosotros, no debemos nada. Él pagó por nosotros.
Hay algunos que creen que al morir todavía van a ir a un lugar a seguir pagando sus pecados. Pobres, pobres de los que así piensan. En Cristo estamos completos. En Él está la plenitud de la deidad y Él nos ha perdonado todos los pecados. Más claro que esto, Él, al recibirle a Él como Señor y Salvador, nos perdona todos nuestros pecados. El domingo anterior hablábamos de que debemos de andar, debemos de vivir como es digno del Señor. Y hemos venido enseñando a través de la palabra cuáles son estos principios en los cuales debemos de nosotros mantenernos, de saber que hemos sido santificados por Dios, que somos santos, esto es, apartados para Dios, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ya Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, y en este capítulo lo vuelve a afirmar nuevamente el apóstol Pablo, que todas las cadenas que nos mantenían esclavos al pecado han sido rotas, que en Cristo Jesús tenemos libertad y que ya no, el pecado ya no tiene sobre nosotros, sí, ese yugo, que nosotros ahora tenemos la capacidad de rechazar la concupiscencia que hay en nuestra naturaleza humana, esos deseos que nos pueden querer llevar a actuar de una manera como estábamos acostumbrados a vivir sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Hoy en día sabemos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, la revelación de su palabra, el conocimiento de su voluntad, los dones que Él nos ha dado, nos mantenemos firmes en el propósito que Dios ha establecido para nuestra vida. Así es de que Él nos dio vida juntamente con Él y nos ha perdonado todos los pecados. Y este versículo que vamos a leer enseguida es un versículo que en mi vida, en lo personal, quedó allí, grabado, que siempre lo recuerdo, en todo momento lo tengo presente. Y dice así, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de que Cristo muriese en la cruz había un acta que nos tenía separados de la comunión con Dios. El pecado que el hombre, el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva cometieron y que trajo sobre la humanidad esta mancha. Y estábamos apartados de Él. Y había muchas cosas que se habían ido haciendo, la humanidad misma que habían ido en contra, aumentando cada vez más aquello que era contrario a Dios. ¿Sí? Había un acta donde estaba todo eso establecido allí. Y Cristo Jesús anuló, o sea, dejó sin efecto el acta que había en nuestra contra. Un acta que nos era contraria. ¿Sí? La quitó de en medio. La quitó de en medio de nuestro Padre Celestial y de nosotros, del Creador, de su creación. Quitó esa acta de en medio, limpió todo lo que había, dice, y la clavó en la cruz. Esto significa, la llevó allí para que su sacrificio en la cruz, ese juicio que se estaba llevando en la cruz, fuese sobre esa acta que era contraria, esa acta que nos tenía separados de la comunión con Dios, esa acta que evitaba que nosotros pudiésemos tener vida eterna con Dios, que estábamos separados de Él. Y Cristo Jesús vino y la anuló. Este versículo es la declaración de que todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador es completamente libre
no hay ya absolutamente nada en nuestra contra. El acta, el decreto que había en contra nuestra ya fue anulado. Había un expediente judicial contra nosotros. Un expediente donde estaban todos los actos que eran contrarios a la voluntad de Dios. Y Cristo Jesús tomó ese expediente, tomó esa acta, tomó ese decreto que había sobre nosotros y lo clavó allí en la cruz para que sobre esa acta se hiciese también justicia. Y esa justicia que se hizo en Cristo Jesús la trasladó a cada uno de nosotros. Y no solamente anuló el acta, dice el versículo 15, y con esto quiero terminar el día de hoy. Dice, despojando a los principados y a las potestades. Las despojó, les quitó, ¿sí?, esa autoridad que tenía sobre nosotros, sobre los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, porque allí nos dio a nosotros ese triunfo sobre el pecado, nos dio ese triunfo sobre la muerte, nos dio esa victoria para vivir una vida eterna. Así es de que no permitas que ninguna condenación venga a tu vida. Aquellos que traen palabra de condenación, aquellos que quieren acusarte de lo que hicieron tus padres, tus abuelos, tus antepasados, aquellos que te señalan por lo que hayan sido anterior, lo que hayas sido tú antes de conocer a Cristo. No permitas palabra de condenación, porque ya Cristo Jesús anuló todo decreto, toda acta que te era contraria, la clavó en la cruz y ahora eres completamente libre. Y ninguna potestad, ningún principado tiene ahora autoridad sobre de ti. Ellos ya fueron exhibidos. Ellos, lo dice la palabra claramente, Cristo Jesús triunfó sobre de ellos en la cruz del Calvario. Y a Él le damos toda la gloria. A Él le damos todo el honor, nuestro agradecimiento. En este día le decimos gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias por todo esto que tú me has dado. Gracias porque he resucitado en ti. Gracias porque tengo una vida plena, porque soy libre, porque sé, Señor, que tú tienes toda la divinidad, Señor, que me has perdonado mis pecados y que estoy completo en ti, porque en ti está la plenitud de todo. A ti sea toda la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Y tú que me has escuchado, si aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, o si tú te entró esa inquietud de decir, bueno, a mí me bautizaron de chiquito, de niño, me dijeron que me bautizaron, pero sabes que no lo has hecho tú plenamente, que no has reconocido que eres pecador, que tienes que arrepentirte. Lee este pasaje. Yo te invito a que te busques tu Biblia y lo leas detenidamente. Lee este capítulo 2 del libro de Colosenses. Lee el Evangelio de Juan capítulo 1 y ve lo que es la voluntad de Dios, cómo es que Dios lo estableció, que es necesario conocer a Cristo, que es necesario recibirle en nuestro corazón, creer en Él para justicia, que es necesario resucitar en su bautismo por la fe en este Dios maravilloso de poder que le resucitó a Él de entre los muertos. Te invito, si no has recibido a Jesús en tu corazón, en este mismo momento, lo único que tienes que hacer es hablar con Él. Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Él está esperando que tú abras esa puerta para Él entrar y permanecer en ti. Si tú lo haces, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú reconoces a Jesucristo en este momento como tu único y suficiente Salvador, en ese momento, como lo establece la palabra, se hará justicia en ti. Pero hay que creerlo en el corazón para justicia. Serás perdonado por tus pecados, nacerás de nuevo
serás una nueva criatura para Cristo Jesús y la vida plena en Cristo se empezará a manifestar en tu vida. Que el Señor te guíe, te fortalezca, que el Señor derrame sobre tu corazón la revelación y la sabiduría para que tus ojos espirituales se iluminen ante la verdad. Si tú has hecho esta oración con esa convicción en tu corazón, bienvenido a la familia de Dios. Nos gustaría mucho conocerte, saber de ti. A través del número que aparecerá en nuestra pantalla, este número de WhatsApp, puedes comunicarte con nosotros y con mucho gusto podremos ayudarte para que inicies este maravilloso caminar en el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Que el Señor os llene de bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.